Buenos días. Para continuar con nuestro tema, el día de hoy nos presenta el licenciado Guti Arellano el tema de alimentación saludable, al cual les cedo los micrófonos. Hola, buenos días a todos, a todas. Pues bien, como ya lo comentó la compañera, vamos a darles un tema sobre alimentación saludable y bueno, aprendamos a comer correctamente. ¿Quién de ustedes aquí me puede decir si come saludable o come correctamente? Nadie, ¿verdad? Ok, bien. Bien, pues desde tiempos antiguos, desde la prehistoria, el hombre buscó la manera de alimentarse. En un inicio, cuando el ser humano era nómada, pues se movía a través de los terrenos para la recolección de productos vegetales y la satisfacía también pues, a través de la caza. ¿Sí? Con el tiempo se volvió sedentario, cuando nació la agricultura empezó a cultivar, a conseguir sus propios alimentos, empezó a criar sus animales y bueno, fue cuando se establecieron generalmente en campos fértiles, cerca de fuentes de agua, para poder cultivar sus alimentos. Hoy en la actualidad pues hay un aumento de patologías cada vez más relacionadas con los malos hábitos alimentarios y la tendencia al sedentarismo. ¿Por qué creen que cada vez somos más sedentarios en este momento, en la actualidad? Por la tecnología. Por el desarrollo de la tecnología, efectivamente. Cada vez pasamos más horas frente a una computadora cuando trabajamos, estamos pegados al celular, ¿sí? Nos acostamos sentados en el celular, ¿no? Entonces, los chicos ya estudian en línea, se pasan horas sentados, ¿no? Ya no salen a jugar a las calles, ahora son puros videojuegos, ¿no? Entonces el sedentarismo también es una tendencia que ha ido creciendo a la par del desarrollo de la tecnología. Esta tendencia al sedentarismo ha habido una consecuencia que altera los patrones alimentarios y hay una pandemia, una epidemia no vírica del siglo XXI que se llama la obesidad epidémica, ¿sí? Definida por la Organización Mundial de la Salud. La obesidad epidémica es la primera epidemia no viral, ¿sí? No transmitida por ningún virus, sino por la tendencia al sedentarismo. Cada vez habemos más gente que sufre de obesidad epidémica. La obesidad es un factor de riesgo para la aparición de muchas patologías, ¿como cuáles? La diabetes mellitus, ¿cuál otra? La hipertensión arterial, ¿una más? Todas las enfermedades cardiovasculares también, ¿no? Bueno, aquí decía Hipócrates, ¿saben quién fue Hipócrates? Un filósofo griego, considerado el padre de la medicina. Y desde aquellos tiempos, desde el siglo V a.C., decía que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Es decir, que desde hace muchísimo tiempo ya se sabía que el alimento era la base de la salud. Bien, tenemos dos conceptos básicos que debemos de aprender. ¿Qué es la alimentación? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe qué es la alimentación? Bien, la alimentación es un conjunto de actividades y procesos por los cuales tomamos alimentos del exterior, los cuales nos aportan energías y sustancias nutritivas necesarias para vivir. Es un acto voluntario y consciente. ¿Por qué cree que sea voluntario? Porque es lo que nosotros aceptamos y deseamos. Así es voluntario porque lo podemos realizar o no lo podemos realizar en base a lo que nosotros queramos. Podemos comer o alimentarnos o dejar de alimentarnos. Y consciente. ¿Por qué creen que sea consciente? Porque si queremos, porque es un proceso pensado, es un proceso razonado, por eso dice que es un conjunto de actividades y procesos a través de los cuales tomamos alimentos. Este conjunto de actividades y procesos incluye desde que pensamos qué vamos a comer, desde que vamos a comprarlos, cómo preparamos, tenemos que pensar cómo queremos cocinar esos alimentos. Esta es la alimentación. ¿Y qué creen que sea la nutrición? El cómo nos nutrimos, lo que requerimos en base a nuestras necesidades alimentarias, por ejemplo, si necesitamos carbohidratos, grasas, vitaminas. Más o menos. Entonces, la nutrición es un proceso fisiológico. Este proceso no es
no es voluntario ni tampoco es consciente. Es un proceso fisiológico mediante el cual nuestro organismo recibe, transforma y utiliza todas las sustancias químicas que contienen los alimentos y depende de determinadas funciones orgánicas como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los alimentos hacia los tejidos. Es un proceso involuntario e inconsciente. Nosotros no tenemos control sobre él. Al momento de que yo me alimento, mi organismo empieza un proceso de digestión, absorción y transporte que no podemos controlar. La alimentación sí. La alimentación, como es un acto voluntario y consciente, es susceptible de educación. Es decir, lo podemos modificar. A lo mejor nuestra alimentación o este conjunto de actividades lo realizamos mal, lo podemos modificar. ¿De dónde se adquiere esto? ¿Dónde aprendemos esto? ¿Cómo alimentarnos? Pues en un hábito de necesidad. Lo aprendemos en el hogar, ¿no? Desde que nacemos, nuestros padres, nuestra madre y nuestra familia nos enseña a consumir cierto tipo de alimentos en base también muchas veces a las tradiciones, a nuestra religión, a nuestras creencias, a nuestras costumbres, a nuestras fiestas, a las zonas geográficas en donde vivimos, etc. Entonces la alimentación depende de muchos factores. La nutrición solo pues de nuestro sistema, de nuestro organismo. Bien, entonces, ¿qué es la alimentación saludable? Porque bueno, una cosa es alimentarse y otra cosa es la alimentación saludable. Entonces, ¿qué es la alimentación saludable? ¿Qué es lo que ya entraba donde decía la compañera? Bueno, es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades básicas en las diferentes etapas de la vida, porque la alimentación no es igual en las etapas de la vida. No se alimenta de la misma forma a un infante que a un adulto mayor. Y en situación de salud también. La alimentación cambia cuando tenemos alguna patología o cuando estamos sanos. El tipo de alimentación es distinto. Entonces, la alimentación saludable nos va a aportar todas nuestras necesidades nutricionales, que como decía la compañera, bueno, pues son los hidratos de carbono, son las proteínas, son las grasas o lípidos y las vitaminas y los minerales, que son los nutrientes esenciales. La alimentación saludable tiene 5 características. Debe ser completa, es decir, que aporte todos los nutrientes que acabamos de mencionar, debe ser equilibrada, debe tener una proporción adecuada de los nutrientes. Se deben de calcular de manera adecuada la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos que cada individuo necesita, porque también no son las mismas necesidades del compañero que de la compañera. Debe ser suficiente, también es decir, en cantidades adecuadas. No es lo mismo también las cantidades que les vamos a dar a un niño que les vamos a dar a un adulto. Debe ser variada, es decir, que incluya alimentos de todos los grupos que conocemos. Bien, dice que para mantener la salud y prevenir la aparición de muchas enfermedades hay que seguir un estilo de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida? Los hábitos que nosotros tenemos. La forma en que vivimos, exactamente, los hábitos, la forma en que vamos por la vida. En un estilo de vida saludable, ¿cuál sería? Hacer ejercicio, tomar agua, a lo mejor no fumar, no consumir bebidas alcohólicas, tener una alimentación saludable. Ese es un estilo de vida saludable, ¿sí? Entonces, bueno, una alimentación sana recomienda también realizar 30 minutos de ejercicio o actividad física, por lo menos al día, evitar fumar y tomar bebidas alcohólicas de alta graduación. Entonces, esto en conjunto es la alimentación saludable. ¿Quién se alimenta saludablemente de aquí? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Bien, tipos de nutrientes. Aquí es donde ya comentaba. Tenemos 2 tipos de nutrientes. Los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Saben por qué se llaman macro y micro? Bueno, macronutrientes porque el organismo los consume en gramos, se calculan a partir de gramos. Y los micronutrientes se calculan a partir de microgramos y miligramos. ¿Sí? Por eso son macro en grandes cantidades, micro en muy pequeñas cantidades. Los macronutrientes, los hidratos de carbono. Ya no se llaman carbohidratos, ese concepto ya cambió. Ahora se llaman hidratos de carbono, que es lo mismo, pero el concepto cambió. Ahora son hidratos de carbono. Tienen características energéticas. Estos hidratos de carbono es como la gasolina de un automóvil, ¿sí?
Es lo que nos va a dar la energía para que podamos realizar todas nuestras actividades de manera diaria. Las proteínas tienen características plásticas y regeneradoras. Es decir, plásticas porque se encargan de la conformación de músculos, tejidos, células. Y regeneradoras porque ayudan a la reparación también de tejidos, de músculos, de lesiones, etc. Lípidos y grasas también nos aportan energía en mucho menor cantidad y son reguladoras. Las grasas ayudan a la regulación de muchos procesos metabólicos e enzimáticos que realiza el organismo. Dentro de este grupo se puede considerar a la fibra y al agua, porque estos pues también se consumen en grandes cantidades. Sin embargo, como no aportan calorías, que son libres de calorías, no se consideran como nutrientes. ¿Sí? Y los micronutrientes. Los micronutrientes solo son las vitaminas y los minerales. Y ambas pues tienen procesos metabólicos y enzimáticos a nivel celular y ayudan a todas las reacciones químicas que se realizan dentro del organismo. Entonces, estos son los dos tipos de nutrientes que nosotros debemos de consumir: macronutrientes y micronutrientes, y estas son sus versiones. Ese es el plato del bien. ¿El plato del buen o del bien comer? Del bien. Del bien comer. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre buen y bien? Cuando dicen, ese chavo es de buen comer, porque come bastante, pero no come bien, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, es el plato del bien comer, debemos de comer bien. Ok, estos son los tres grupos de alimentos que tenemos, ¿sí? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, ya los están viendo, pero díganme cuáles son los tres grandes grupos de alimentos. Alimentos de origen animal. Alimentos de origen animal, frutas y verduras y cereales y tubérculos, así se llaman, ¿no? Que hay unos alimentos que no entran dentro de la clasificación de cereales, pero que aportan energía y se llaman tubérculos. ¿Cuáles son? Díganme dos ejemplos, los más comunes. No, maíz es un cereal, la papa y el camote son tubérculos, ¿no? Los más conocidos. Ok, entonces verduras y frutas, como pueden ver ustedes, aquí está dividido. Dice, aquí tenemos un grupo también de leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas, ¿sabe cuáles son? Lentejas, frijoles, alubias, habas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué están dentro de este grupo de alimentos de origen animal? ¿Por qué creen que se encuentra aquí en el grupo rojo de las carnes? Porque aportan proteínas, pero proteína vegetal y proteína animal. Tenemos dos tipos de proteínas, más adelante lo vamos a ver. Ok, entonces leguminosas y alimentos de origen animal, verduras y frutas y cereales, ¿sí? Este grupo son la principal fuente de energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, por lo que su consumo es fundamental, ¿sí? Las leguminosas, bueno, es muy recomendable para la fuerza muscular y el crecimiento de los músculos. Las carnes y pescados también son otra gran fuente de proteínas. Las frutas son fuente de azúcares no refinados y de agua, que proporciona energía y una buena hidratación, al igual que las verduras, minerales y fibra. Este es el plato del bien comer. Bien, pero ¿cuántas calorías debo consumir? ¿Quién sabe? ¿Alguien alguna vez le han calculado cuántas calorías debe de consumir? Bueno, las calorías se calculan en base a tres cosas. También depende de varios factores: el estado de salud, si eres hombre o mujer, la actividad física que realizas, la edad y la estatura principalmente, ¿sí? Entonces, depende de estos factores y bueno, hay una pequeña fórmula. Para calcular el GET, que es el gasto energético total, es decir, el total de calorías que debemos de consumir al día, que sea un punto exacto en donde no nos sobren ni nos faltan. ¿Qué pasa si nos faltan calorías? Nos sentimos agotados, pueden tener mareos y con el tiempo perdemos peso, ¿sí? Y si consumimos de más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas calorías que nos quedan, que no gastamos, que no quemamos? Se convierten en células adiposas, lo que es grasa, y bueno, con el paso del tiempo empezamos a subir de peso. Ok, entonces el GET es el gasto energético total ajustado a estos factores
de cada uno de ustedes. Entonces, voy a calcular primero el gasto energético basal. Este gasto energético basal es las calorías que yo requiero en un estado de reposo. A esto le voy a calcular el ETA, que es el efecto térmico de los alimentos, que es el 10% de este total. Es decir, si aquí yo voy a obtener que necesito 1400 calorías en reposo, este efecto térmico de los alimentos es el gasto de calorías que el organismo de manera natural utiliza para la síntesis, digestión y absorción de los alimentos, ¿sí? Este es un valor ya estándar, ese no cambia. De todas las calorías que consumimos, el organismo utiliza el 10% para procesar los alimentos. Y el GAF, que es el gasto energético por actividad física, este sí cambia, en base al nivel de actividad que cada uno de ustedes. Cuando uno es sedentario, no hace ningún tipo de actividad, es el 10%. Cuando uno tiene una actividad moderada, el 15%, moderada, activa, el 20%, y así sucesivamente, hasta, bueno, los grandes atletas que entrenan 8, 10, 12 horas, pues prácticamente llega al 50%, ¿sí? Que necesita muchas más calorías. Entonces, la suma de estos tres me va a dar el gasto energético total, y aquí ya vamos a poder saber cuántas calorías son las que yo necesito consumir para tener una alimentación saludable y conservar o tener un peso adecuado en base a todo esto. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Está quedando claro? ¿Tienen alguna duda? Me detengo, me preguntan, Ok, tenemos varias fórmulas. La más común o la más utilizada en México es el método de Valencia, porque se realizó con población mexicana. Entonces el que se utiliza en México es este. Sin embargo, también está esta, la de Harris-Benedict, la ecuación de la FAO-OMS y el método rápido. ¿Sí? El método rápido es una multiplicación súper rápida y da. La más exacta para la población mexicana pues es el método de Valencia. Bueno, ¿qué cantidades debo consumir de cada nutriente? De los macro y de los micronutrientes. Ok. También hay ya parámetros establecidos. Se considera que los hidratos de carbono, del total del 100% de calorías que debo de consumir, del 50 al 60% deben ser hidratos de carbono. Es la gasolina, entonces es lo que debemos de consumir más, hidratos de carbono. Están presentes de forma natural en muchos alimentos, principalmente en todos los que son cereales y tubérculos. Bueno, dicen que actualmente la dieta tiende al abuso de los alimentos ricos en hidratos de carbono, especialmente de productos procesados con un alto contenido de azúcar oculto. ¿Cuáles son los productos procesados? ¿Quién me dice? No, de hidratos de carbono. Hidratos de carbono. No. Productos procesados. Galletas, bueno, las frituras, el cereal ya procesado, los pasteles, los panecillos, todo eso que conocemos que ya pasa por un proceso de preparación industrial. Bueno, son productos que también tienen un alto contenido de azúcar oculto, porque no solo son hidratos de carbono, sino que también tienen otra serie de ingredientes que, bueno, ya no los hacen tan sanos. Hidratos de carbono tenemos de dos tipos, los complejos y los simples. Los mejores hidratos de carbono son los complejos, tardan más tiempo en asimilarse. Estos complejos son los hidratos de carbono que se recomiendan para los pacientes que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque tardan más tiempo en asimilarse y los niveles de azúcar en sangre no aumentan tan rápido, a diferencia de los simples. Estos hidratos de carbono simples se descomponen muy rápido en el organismo y el nivel de glucosa la suben muy rápido. Aparte, aquí, al momento de que tardan más tiempo en asimilarse, la sensación de saciedad tarda más y también tardamos más tiempo en volver a tener hambre. Con los simples no, estos se digieren muy rápido y en un corto tiempo tenemos necesidad de volver a comer. Entonces, bueno, aquí complejos tenemos los cereales, de preferencia deben ser integrales, pastas y pan integrales también, las lentejas, las zanahorias, el arroz, y bueno, también son ricos en fibra, vitaminas y minerales los complejos. Y los simples
Obviamente estos simples aportan energía de inmediato, pero también se agotan rápidamente. Esto aquí incluye las frutas a través de la fructosa, los lácteos, que es la galactosa, y todos los alimentos procesados, postres, panecillos, pasteles, refrescos, jugos embotellados, etc. No tienen vitaminas y minerales de forma natural. Estos son productos que se les adicionan, ¿sí? Luego ven el empaque adicionado con vitamina adicionado con vitamina B. Son productos adicionados industrialmente. Entonces, los que se recomienda consumir son los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Son naturales, no pasaron por un proceso de industrialización. Proteínas. Las proteínas se recomienda del 100% de las calorías, del 10 al 20% debe ser de proteínas. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos existen 20. Para que se forme una proteína completa debe contar con 20 aminoácidos, de los cuales son 9 esenciales y 11 no esenciales. Los no esenciales son aquellos que el mismo organismo puede producir sin comer nada, ¿sí? Solo con el simple hecho de ingerir los alimentos se pueden producir, pero hay 9 esenciales que deben ser adquiridos mediante la dieta. Tenemos dos tipos de proteína: la proteína animal, que la dan los alimentos de origen animal, ¿sí? Se conoce como una proteína de alta calidad o de alto valor biológico o completas. ¿Por qué? Porque tienen los 20 aminoácidos. Un bistec, una pechuga, pescado, pollo, tienen los 20 aminoácidos. Huevo, leche, tienen los 20 aminoácidos. Y la proteína vegetal se considera una proteína de baja calidad o incompleta, porque tiene un aporte incompleto de aminoácidos. Es decir, que cuando nosotros, a excepción de la soya es el único vegetal que cuenta con los 20 aminoácidos. Por eso dicen que es como que la carne vegetal, ¿no? Esta. Entonces, la proteína vegetal, cuando nosotros consumimos proteína vegetal, por ejemplo, las leguminosas tienen proteína vegetal, pero se deben de combinar con otro tipo de alimentos para que puedan hacerse una proteína completa, ¿sí? Si nosotros solo consumimos proteína vegetal y no sabemos con qué alimentos consumirlo, entonces estamos consumiendo proteínas incompletas y no funcionan, o su funcionalidad regeneradora y plástica no la hace. Por ejemplo, para nosotros en 2 proteínas vegetales podemos hacer una proteína completa. Es decir, hay 2 alimentos básicos que el mexicano siempre consume, que es el maíz y el frijol. Si nosotros comemos frijol y maíz, hacemos una proteína completa, ¿sí? Entre los dos, entre los frijoles y el maíz, completan los 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces hacemos una proteína completa. Y a lo mejor, bueno, pues es equivalente a poder decir que se estaba comiendo una proteína completa, un tipo de un alimento de origen animal. Y los lípidos o grasas, aquí se recomienda consumir del 30 al 35%. Tenemos también muchos tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas. Estas se deben de consumir, de este 30 al 35% deben de ser menos del 7%. Estas se encuentran en alimentos de origen animal y exclusivamente en 2 de tipo vegetal, que es el aceite de coco y el aceite de palma. Su característica de las grasas saturadas es que son sólidas a temperatura ambiente. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Quién me dice? Una grasa que es sólida a temperatura ambiente. ¿Se podría decir la manteca? La manteca, la mantequilla, la margarina, todos esos son grasas saturadas. Su consumo excesivo es malo para el organismo, ¿sí? Por eso se recomienda una cantidad muy pequeña para consumirlo. Y de los únicos vegetales, el aceite de coco y el de palma, esos también son sólidos a temperatura ambiente y también se consideran grasas saturadas. Luego vienen las grasas insaturadas. Estas son líquidas a temperatura ambiente y son todo el tipo de aceites que ustedes puedan conocer, el de cártamo, el de girasol, el de oliva, todos, ¿sí? Son líquidos a temperatura ambiente. Son los más benéficos para el organismo porque ayudan a bajar los niveles de colesterol LDL. ¿Cuál es el colesterol LDL?
le dicen a este colesterol? El colesterol bueno, ¿sí? Porque también necesitamos colesterol. El organismo necesita colesterol para realizar muchas funciones esenciales para el organismo, ¿sí? El colesterol LDL es el colesterol bueno y el colesterol HDL es el colesterol malo, el que se acumula en las arterias, el que produce toda la serie de problemas de salud. Bueno, de las grasas poliinsaturadas se recomienda más del 10% y bueno, son el tipo de aceite de cártamo, girasol, maíz, soya, etc. Y las grasas monoinsaturadas, máximo el 15%, que es el aceite de oliva y de canola. Estos son los más recomendados. Y el último son las grasas trans. Estas grasas... Perdón que la interrumpa, doctor. No, ¿Cuál sí. fue el colesterol el no acertado para...? El LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Entonces, estas grasas insaturadas ayudan a bajar los niveles de colesterol malo. ¿Dijo LDLH? No, LDL es el colesterol malo y el otro es HDL, que es el colesterol bueno. Ok, bueno. Y las grasas trans. Estas grasas trans no aportan ningún beneficio al organismo. Estas deberían de estar prohibidas. Son aquellas grasas que han pasado un proceso de transformación industrial llamada hidrogenación. Son muy malas para el organismo, pues aumentan los niveles de colesterol malo y triglicéridos en sangre. ¿Cuáles podrían ser? Y que si comemos. ¿Quién me dice una grasa trans? No, a lo mejor se hace... Tienen grasas trans, pero bueno, las frituras pues a lo mejor están hechas de maíz o de algún otro cereal. La salchicha. No. Grasas trans, la mantequilla, la margarina, todos esos, el queso Filadelfia, todas esas cosas que son sólidas, que son grasas y que han pasado por un proceso de transformación industrial, ¿sí? Todas esas son grasas trans, no aportan ningún beneficio y bueno, y sí muchos daños al organismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grasas que se recomienda consumir? Las insaturadas y de preferencia las monoinsaturadas, ¿sí? Estas, el aceite de oliva o el aceite de canola, ¿sí? Preferir cocinar con estos dos tipos de aceite, ¿sí? Reducir las grasas saturadas y evitar las grasas trans, ¿sí? Ok. ¿Por qué es importante comer bien? ¿Quién me dice sin leer la diapositiva? Previene enfermedades. Previene enfermedades, a lo mejor sería el principal objetivo. ¿Cuál otro? Mejora nuestro estilo de vida. Bueno, más o menos por ahí, sí. Mejora tu estilo de vida. Bienestar físico. Me siento bien, sí, exactamente. Estoy alegre, no estoy de mal humor, tengo un mejor rendimiento laboral, tengo un mejor rendimiento académico. O sea, vaya, comer bien es la base para todas las actividades que realizamos día con día. El que no desayuna, el que no come bien, todo el día está cansado, estamos de mal humor, nos sentimos mal, nos duele el estómago, estamos distraídos, no tenemos concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante comer. Obviamente, en las distintas etapas de la vida, nos garantiza un crecimiento y desarrollo adecuados, desde que son bebés recién nacidos, lactancia materna, la lactación o la alimentación complementaria de esa lactación. Y bueno, se previenen enfermedades, como decía la compañera, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la anemia, la osteoporosis y algunos tipos de cáncer. Entonces, imagínense la importancia que tiene comer bien. Si nosotros comemos bien, podemos evitar todo esto. También, el ritmo de vida de hoy en día hace que alimentarnos de manera consciente y saludable sea difícil. ¿Por qué? Por el tiempo. Exactamente, por el ritmo de vida que hoy se vive. Siempre andamos deprisa, los hijos, el trabajo, la escuela, a veces no nos da tiempo de comer bien, ¿sí? Ok, los estilos de vida modernos suponen un reto también en la toma de buenas decisiones en cuanto a la dieta y nutrición. ¿Por qué creen esto?
Los estilos de vida modernos. Antes, obviamente, los estilos de vida eran distintos, ¿sí? El ritmo de vida, los estilos de vida han cambiado, pues también con todo el desarrollo tecnológico y de conocimientos que se tienen, ¿no? Con el avance del tiempo. Pero, por ejemplo, ha habido una revolución en los últimos años en cuanto a dietas y nutrición. ¿Cuántos tipos de dietas conocemos? Que de repente, la dieta esta, la dieta tal, la dieta... Y todo el mundo quiere hacer dietas. Todo el mundo sin mucho conocimiento y solo por recomendación. Es que a mí sí me funcionó. Pero como les digo, la alimentación debe ser individualizada. Yo no puedo comer lo mismo que come la compañera, ¿sí? A lo mejor pues, yo necesito más cantidades, ella necesita menos, o a lo mejor yo estoy enfermo de algo y no puedo comer cierto alimento. Y las dietas que aparecen en las redes sociales o que se recomiendan son dietas generalizadas. Entonces, adelante. Se podría decir que en la diferencia de los puntos que nos había comentado anteriormente, que era la dieta. Bueno, en una dieta puede ser la equilibrada, no recuerdo los demás puntos que había puesto anteriormente, que debe de llevar una... Completa, equilibrada, suficiente, variada, así es. Cada punto tiene que tener cada persona. Pero en base a cada individuo, así es lo que digo, no les podemos dar la misma cantidad a un adulto que a un niño de 3 años, ni siquiera los mismos alimentos, ¿sí? A lo mejor pues el niño no puede comer un pollo enchilado y el adulto sí, vamos a suponerlo así, ¿no? Entonces, las necesidades de cada individuo son distintas en base a la alimentación. Es lo que decía, o también, no importa que tengamos la misma edad, pero variar en el tamaño, la estatura. Así es, podemos tener 50 años, 20 años, pero uno mide 1,80 y uno mide 1,60. Entonces, evidentemente que las necesidades energéticas van a ser distintas, ¿vale? Ok, entonces los estilos de vida modernos han revolucionado la manera en cómo la gente se alimenta. Los estilos de vida, los veganos, los vegetarianos, los pseudo-vegetarianos, los ovolácteos, ahora hay infinidad de estilos de vida para comer, ¿sí? Entonces, ninguno es malo, ¿sí? Siempre y cuando se haga con conocimiento. Por ejemplo, los vegetarianos que no comen carne, y hablábamos de las proteínas completas. Si yo no como ningún alimento de origen animal, estoy consumiendo puras proteínas incompletas. Pero si yo me informo y yo me educo porque quiero ser vegetariano, entonces tengo que aprender qué alimentos debo de consumir para poder hacer proteínas completas y tener una alimentación adecuada, ¿vale? No solo es, quiero ser vegetariano y solo como puras acelgas y zanahorias. Pues no se necesita educarse, se necesita aprender el estilo de vida que quiero llevar para hacerme un bien y no hacerme un mal, ¿no? Sí, bueno, también en esta parte como aporte, yo creo que en la revolución moderna viene esto del alimento, que bueno, creemos que es natural, las verduras, todo eso, y ahora ya traen químicos, ¿no? Así que es. Anteriormente podemos ver en las casas sus propias huertas, ¿no? De jitomate, habas y todo eso. Entonces, pues aunque quisiéramos tratar de tener una alimentación saludable y sana, creo que también ahora con todo lo moderno y lo químico, pues también las verduras vienen pues, ya con sus propios químicos. Todo, ¿no? Y bueno, como les decía, los estilos de vida han cambiado, esto de la importancia de comer bien, ¿no? Ahora con el estilo de vida tan rápido, todo ya está hecho, ¿no? Quiero un arroz, abro el sobre, le echo y ya está, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues tiene una serie de químicos, un proceso industrial, que no todo es al 100% natural. Quiero una sopa, abro el sobre y pues listo, ¿no? Ya viene todo, prácticamente ya todo lo podemos cocinar. Pero bueno, efectivamente, pero debemos de darle la importancia a la alimentación, ¿sí? Tendríamos que decir, no es malo, pero tampoco tendría que ser diario. A lo mejor un día que no me doy tiempo, bueno, pues abro un sobre, ¿no? Pero al día siguiente trato de comer sano, ¿no? Yo entiendo que a veces los horarios tampoco se apegan a llevar una alimentación adecuada, una alimentación saludable, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Toda la vida podemos estar comiendo gorditas y sobres, ¿no? O maruchan, por ejemplo, ¿no? Que eso no aporta más que puro plástico. 3 minutos. Ajá. ¿Quién preguntaba? Dime. Bueno, uno de ellos de la alimentación también sería el tipo de cocinar, ¿no? Por los nutrientes que cada verdura vegetal contiene y también las semillas que puede tener, ¿no? La Así proteína. es.
Así es, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para finalizar. Que tenemos también forman parte de los estilos de vida que cada uno de nosotros tiene, y también desde pequeños aprendemos a comer de cierta forma y a cocinar los alimentos de cierta forma, ¿no? Obviamente la gastronomía de México pues es muy rica en grasas, en harinas, en hidratos de carbono, ¿sí? En cereales. Entonces tenemos que empezar a modificar también esos estilos. Comentábamos al inicio que la alimentación es susceptible de educación. Entonces, si yo sé que a lo mejor los empanizados, los capeados, los rebozados y todo ese tipo de alimentos me hacen daño porque contienen una cantidad excesiva de grasa, pues tengo que aprender a lo mejor pues al vapor, a la plancha o hervidos, ¿no? Para retirar o evitar el consumo de ese tipo de grasas, ¿no? Bien. Ok, entonces, ¿qué debo hacer para comer saludable? Yo tengo 4 recomendaciones para que ustedes empiecen a hacer un análisis interior, un análisis cuando lleguen a su casa, enfrente del espejo, donde gusten, y digan, ¿qué debo hacer para comer saludable? La primera, tengo que identificar 4 conductas alimentarias que yo tengo. 1, ¿qué estoy comiendo, pero que no debo comer? Refrescos, jugos embotellados, frituras, llámense de la marca que se llamen, pastelería, confitados, etc. ¿Qué estoy comiendo, pero que sé que no debo de comer? ¿Sí? Tengo que analizar eso primero. 2, ¿qué estoy comiendo, pero debo reducir su consumo? Alimentos que son necesarios para el organismo, pero que estoy comiendo muchos. Carne, la carne roja es buena, pero no en exceso. ¿Sí? Las tortillas, me como 7, me como 8, cuando a lo mejor la ración es una tortilla, ¿sí? Por cada tipo de alimento. El pan de dulce, ¿no? Que es más adictivo que cualquier droga, les digo yo. El pan es difícil de dejar, ¿no? Los empanizados, los capeados y todo eso, ¿sí? El 3, ¿qué estoy comiendo? Pero debo aumentar su consumo. A lo mejor frutas, me como una fruta al día, o no como fruta, o no como verduras, no me gustan, no como. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy comiendo? Pero debo aumentar su consumo. Frutas, verduras, agua, a lo mejor no estoy tomando la suficiente agua. Fibra, no estoy consumiendo alimentos ricos en fibra y tengo problemas digestivos, problemas de ese tipo. Cereales y leguminosas. Y el 4, ¿qué no estoy comiendo, pero que sí debo comer? Es decir, a lo mejor hay alimentos que no me gustan y los evito, pero que sí son necesarios para el organismo. A muchos no les gustan las verduras y no las comen. A muchos no les gusta el pescado y no las comen. A muchos no les gustan las leguminosas o no comemos fruta. Entonces, estos 4 puntos, tengo que hacer un análisis. Ustedes tienen que analizar estos 4 puntos y partir de ahí. Si yo identifico estos 4 puntos y empiezo a aplicarlos, voy a empezar a mejorar mi alimentación. Es decir, voy a identificar, no debo comer, bueno, voy a evitar el refresco, voy a evitar las papitas, voy a evitar la bolsita de chicharrines, ¿sí? Debo reducir su consumo, no me voy a comer 4 tortillas, hoy me voy a comer 2, ¿sí? Y empezar con esas pequeñas mejoras para empezar a mejorar nuestra alimentación. Estas 4 recomendaciones yo creo que son esenciales para mejorar nuestra alimentación. Y luego, ¿qué debo hacer luego? ¿Ok? Consumir alimentos de diferentes tipos. Es decir, no solo consumir un alimento. Muchas veces hay gente que come lo mismo todo el día. Desayuna, come y cena una sola cosa. ¿Sí? Porque no le da tiempo de cocinar o por lo que ustedes busquen y manden. Entonces, eso no es una alimentación saludable. Aunque el alimento de la mañana sea saludable, pero lo como en la comida y en la cena, eso ya no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una alimentación saludable, ¿cómo debe ser? Variada, equilibrada, suficiente, y al momento de comer un solo alimento, ya no estamos cumpliendo con esos requisitos. Lo segundo, aumentar el consumo de frutas y verduras.
Se recomienda consumir 3 frutas al día. ¿Quién se come 3 frutas al día? 1, 2, 3. De 20 que estamos aquí, o 25 tal vez. Ok. Preferir carnes como el pollo, el pavo y pescados de tipo azul. ¿Quién sabe cuáles son los pescados de tipo azul? El atún, la sardina, el salmón y de ese tipo. Son pescados de tipo azul, ¿sale? Preferir este tipo de carnes y reducir las carnes rojas porque son altas en grasas saturadas y en colesterol. Hay que comer, pero no del diario, ¿sí? Hay que cambiar, hay que preferir comer pollo, pavo, pescado y reducir esto. Hay que usar preferentemente aceites de origen vegetal y limitar o reducir las grasas de origen animal. Manteca, mantequilla, margarina, todas esas son de origen animal. Hay que tratar, si no de eliminar de nuestra dieta, sí reducir, ¿sí? Y preferentemente cocinar con aceites de origen vegetal. No cocinar con manteca, eso no es malo. Entonces, cocinar con aceites de origen vegetal. Y muchos recomiendan que el aceite vegetal sea aceite de oliva, ¿sí? Que es el más sano y el mejor. Aumentar el consumo de leche y productos lácteos bajos en grasa. Procuren que sean descremados o semidescremados, que obviamente, bueno, pues bajan en consideración los niveles de grasa y de calorías. Hay que reducir el consumo de sal al mínimo. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal en el organismo? Así es, ¿sí? El exceso de sal eleva los niveles o las cifras tensionales del organismo. Y a la larga, pues obviamente podemos ser hipertensos, ¿no? Entonces, reducir el consumo de sal, no eliminarlo, la sal es necesaria, es básica para muchas funciones del organismo. No podemos dejar de comer sal, pero sí reducir. Reducir el consumo de azúcares. Aquí sí podemos dejar de consumir azúcar. El azúcar no nos aporta nada más que calorías, ¿sí? Entonces, aquí sí podemos dejar de consumir azúcar. No pasa nada. El organismo no le va a pasar nada. La sal sí. Entonces, la sal sí es necesaria para el organismo. Entonces, reducir el consumo de azúcares. Y hacernos un plan de actividad física de por lo menos 30 minutos al día. Se recomienda una caminata vigorosa de 30 minutos al día. No se vale que camino y me encuentro a mi amiga y me quedo platicando media hora y camino otros 10 minutos. Entonces, no. Ok, entonces plan de actividad física, 30 minutos al día, ¿sale? Ok. Aquí está una frecuencia recomendada, no la van a alcanzar a ver, pero por ejemplo dice recomendada para cada grupo de alimentos. Las frutas, dice que aquí es una recomendación diaria. Frutas, 3 o más al día. Verduras, 2 o más raciones de verdura al día. Lácteos, 3 o 4 raciones al día. Aceite de oliva, 3 o 4 raciones al día. Aquí vienen las recomendaciones semanales. Que dice, pan y cereales, 3 o 4 raciones. Pastas, arroz, maíz y papas, de 4 a 6 veces a la semana. ¿Sí? Legumbres, que son los frijoles, las lentejas, de 2 a 4 raciones a la semana. Pescado, de 4 a 5 veces a la semana. Por ejemplo, carnes magras, aves, de 3 a 4 veces a la semana. Huevos, de 4 a 5 veces a la semana. Una ración. Sí, que también esto es importante, porque muchas veces, ¿qué comiste? Ah, pues comí huevo, pero me comí 4, ¿no? Entonces ahí son 4 raciones. Una ración es un huevo, ¿vale? Entonces ahí es también donde los regímenes alimenticios se calculan a través de raciones, no de cantidades, sino de una ración. Por ejemplo, el pan dulce que ustedes conocen, una concha. Una ración es 1/3 de pan. Si yo me como un pan completo, me estoy comiendo 3 raciones de hidratos de carbono. Y si en mi dieta o en mi plan alimenticio requiero consumir 8 raciones de hidratos de carbono en todo el día, si yo en la mañana me como un pan, pues prácticamente en el resto del día me tengo que comer solo 5, porque ya me comí 3. Entonces, así se manejan las raciones. No una ración, un pan, no.
¿sí? Entonces, las raciones están calculadas en base al número de calorías que aportan los alimentos. Ok. Una dieta modelo que ha funcionado mucho y que muchos nutriólogos y médicos recomiendan. La dieta mediterránea, ¿sí? Este es un modelo de alimentación saludable. Es equilibrada, es flexible y bueno, pues dice que la clave está en la frecuencia de consumos de los alimentos con beneficios nutricionales. Se traduce en una mayor ingesta de carnes ricas en omega 3. Omega 3 es un aceite, una grasa buena, principalmente pescados, frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, cereales integrales, lácteos fermentados, como el yogur, conocen el kéfir, es el, aquí, bueno, ahorita me acuerdo. Y el uso de aceite, los búlgaros, ese es el kéfir. Y el uso de aceite de oliva como principal fuente de grasa. Y se recomienda 1 o 2 copas de vino tinto al día, ¿sí? ¿Por qué creen que el vino al consumo moderado es bueno? Efectivamente, porque alegra el alma, ¿no? Bueno, se deben privilegiar los productos frescos y poco procesados, junto con reducir el consumo de carnes rojas, grasas saturadas y azúcares. Esta dieta mediterránea, bueno, es un modelo de alimentación saludable, ¿sí? En esta dieta se consume mucho el aceite de oliva. Bueno, aquí les pongo un ejemplito de cuántas calorías tiene. Por ejemplo, una manzana tiene 55 calorías, kilocalorías. Un bolillo, 219 kilocalorías. Un tamal. ¿Dónde está el tamal? Por aquí lo puse, ¿no? No está, no lo puse. Bueno, se me olvidó. Pero está exento, 0 calorías. Ok, bien. Una taza, por ejemplo, una taza de papaya picada, 55 calorías. Una rebanada de pan blanco, 71 kilocalorías. Una rebanada de pan blanco. Una coca de lata, 152 kilocalorías. Una galleta Oreo, 43 kilocalorías. Y nos comemos el paquetito de 8, ¿verdad? Entonces, pues multiplíquenle por 43. Entonces, ¿ya cuántas kilocalorías nos estamos comiendo? Una cerveza, 153 kilocalorías. Una cuba de tequila, 234 kilocalorías, obviamente con el tequila y el refresco. Y si nos tomamos 5, pues imagínense. Entonces ya estamos tomando las calorías de todo un día, ¿no? Entonces, una tortilla de harina, 80 kilocalorías, o por ejemplo, una tortilla de maíz, 64 kilocalorías. Pero ¿cuántas me estoy comiendo al día? ¿Sí? Entonces lo multiplicamos y bueno, obviamente, pues nos pasamos por mucho de las calorías que necesitamos, ¿no? Este es solo un ejemplo. Por ejemplo, un sándwich de jamón con queso panela, 320 kilocalorías. Una gordita de chicharrón, 389 kilocalorías. Y le ponemos 3 y póngale más manteca, ¿no? Porque para que amarre, ¿no? Una quesadilla de pollo y queso, 583 kilocalorías. Entonces, y es lo que desayunamos porque es lo que tenemos, ¿no? O sea, a veces también no tenemos muchas opciones y pues es lo que encontramos, ¿no? Porque, pues, es lo que comemos todos. Bueno, sí, a lo mejor de champiñones. Ok, y sin grasa, ¿no? Para que disminuya este asunto. Bien, entonces, este es así como un ejemplo para que vean más o menos las calorías que tiene. Por ejemplo, una manzana 55, pues contra una quesadilla de pollo 583, es como comerme 10 manzanas prácticamente, ¿no? Ok. Obviamente no hay dietas mágicas, ¿sí? Ustedes pueden hacer 1000 dietas, pero si no hay ganas de aprender, no hay constancia, no hay disciplina y no hay fuerza de voluntad, nada funciona, ¿sí? Porque lo dicen es que la dieta que me dio no funciona. No bajé de peso, pero pues porque no la llevan al pie de la letra, ¿sí? No hay fuerza de voluntad, no hay disciplina, no hay constancia y pues obviamente no queremos aprender. Porque para llevar una dieta tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que saber, ¿sí? ¿Para qué la dieta? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan? Dentro de esto tenemos un manual o un libro que se llama el SMAE, no sé si lo han oído, se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este es un libro donde, por ejemplo, para los nutriólogos es muy complicado que calculemos una dieta diaria para un mes.
Por ejemplo, si tú vas a consulta con un nutriólogo, te hace la dieta para una semana, para 3 días, para 4 días, ¿sí? Y te enseña a utilizar el SMILE, que es un libro que puedes intercambiar los alimentos. Y son alimentos que vienen por raciones, con una misma cantidad de calorías. Entonces, si yo hoy como zanahorias con una pechuga asada y mañana no quiero comer lo mismo, me voy al SMILE y digo, no, ¿sabes qué? La misma media taza de zanahoria cocida es equivalente a 3 tazas de lechuga. Bueno, entonces no como zanahoria, yo voy a comer 3 tazas de lechuga. Entonces las 3 tazas de lechuga me aporta la misma cantidad calórica que media taza de zanahorias. Ajá. Y no quiero comer pechuga asada. Bueno, entonces me voy al área de carnes y digo, ¿sabes qué? Medio filete de res. Bueno, entonces me voy a comer medio filete de res, que es equivalente a la pechuga de pollo. No quiero comer manzana, pues me como medio mango, que me da la misma cantidad. Ese es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, y que a ustedes o que al paciente le ayuda a poder hacer sus propias dietas. ¿En base a qué? A sus gustos, porque yo les puedo decir, ¿sabes qué? No, hoy vas a comer salmón, pero el salmón cuesta 300 pesos. Sí, va a decir la señora, oye, pues te estás burlando de mí, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Va a comer, no sé, atún, por ejemplo. Y mañana, pues, búsquele y para lo que necesite, le alcance y tenga a su disposición, ¿no? Entonces, eso es también, para eso sirve el SMILE, para que yo no les diga lo que forzosamente tienen que comer, sino también ustedes adapten una dieta a sus gustos, a sus necesidades y a la capacidad adquisitiva que cada uno de nosotros tiene. A lo mejor no me gustan los nopales y la nutrióloga me dijo, taza de nopales. Y dije, híjole, no, pues esta me la brinco porque nopales no como. Bueno, pero pues si me voy al SMILE, pero mira, puedo comer calabazas, ¿no? Entonces esas sí me gustan, lo cambio, ¿no? Y no me salgo del límite de calorías recomendadas para ese tiempo de alimentos, ese tiempo de comida. Bien. Hay otro aspecto importante que se debe considerar, que es el índice glucémico de los alimentos. Todos los alimentos tienen una carga glucémica, es decir, azúcar. ¿Sí? El índice glucémico representa la rapidez con que su consumo aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Este índice glucémico también es importante que las personas que son diabéticas lo conozcan. Hay alimentos que tienen, el índice glucémico va desde 1 hasta 100, así están calculados los alimentos. Hay alimentos que si lo consumes tienen un índice glucémico de 100, entonces los niveles de azúcar te los dispara a la cabeza, ¿no? Y hay alimentos que tienen índice glucémico muy bajo y que los índices o los niveles de azúcar o de glucosa en sangre los mantiene estables, los mantiene bajos. Entonces, esta es una recomendación que deben de conocer principalmente los pacientes que sufren de diabetes. Dice, representa la rapidez con que su consumo aumenta los niveles de azúcar en sangre. Los valores van desde 1 hasta 100. El más rápido, pues es el índice de glucosa pura. Sin embargo, la rapidez con que realmente aumentan los niveles también depende de qué alimentos se ingieren al mismo tiempo. Existe combinación de alimentos que también suben el índice glucémico. El índice glucémico de los carbonos complejos, como ya los decíamos, tiende a ser menos que el de los simples. ¿Por qué? Se metabolizan más despacio y la glucosa en sangre tarda más en subir y se mantiene más estable que los hidratos de carbono, simples. ¿Sí? Estos se digieren rápido, se sintetizan rápido y suben de golpe los niveles de glucosa, y son los famosos picos de glucosa que hacen los pacientes cuando se toman una muestra, y obviamente esto también tiene algunos problemas con la producción de insulina, porque obliga al páncreas a producir insulina por el consumo de estos alimentos. Lo siguiente, ok, entonces el índice glucémico es importante también considerarlo para la alimentación, ¿sí? Son alimentos que debe conocer el paciente principalmente diabético y evitar los alimentos que tengan índice glucémico alto y preferir los índices glucémicos bajos. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. ¿Qué es dietética? ¿Perdón? ¿Qué es dietética? ¿Qué es dietética? Bueno, la dietética es una rama de la nutrición que está enfocada precisamente a la aplicación de los regímenes alimenticios individualizados. Es hacer dietas, pues, es aplicar
los conocimientos de la nutrición para establecer un régimen alimenticio a cada uno de los individuos o pacientes en base a sus necesidades, etcétera, que ya habíamos mencionado. Pero la dietética es eso, enfocada a establecer régimen alimenticio de cada persona. Dietoterapia, bueno, eso es distinto. La dietoterapia se ocupa principalmente con los pacientes que requieren de un tratamiento o que tienen un padecimiento y que puede coadyuvar su mejoramiento con los alimentos. Entonces, es una dieta especial, por ejemplo, para los diabéticos, donde se les recomienda no consumir alimentos de índice glucémico alto, no consumir carbohidratos simples, y eso le va a ayudar a tener un mayor control de su enfermedad. ¿Sí? Por decir un ejemplo. La dietoterapia, por ejemplo, en un niño desnutrido, bueno, pues es aumentar el consumo de alimentos. Si es lactante, bueno, pues la lactancia materna. Y bueno, existen otro tipo de dietoterapias, por ejemplo, el soporte nutricional, que es la nutrición parenteral y la nutrición enteral. También son dietoterapias, pero bueno, un poquito más especializadas, ¿no? Pero son cuando los pacientes no tienen posibilidades de consumir los alimentos por él mismo y pues se hacen por otra vía externa a la digestiva. Puede ser una vía periférica, que es la parenteral, o una vía gástrica, que es con sonda, que es la vía de la nutrición enteral. ¿Alguien más? Y por ejemplo, una cita para una embarazada, bueno, durante el proceso de embarazo y después cuando también ¿cómo se queda eso? Bueno, eso también va en base a las características de la paciente o de la mujer, ¿no? No se recomienda, dicen que hay que comer por 2, ¿no? Y no es cierto, hay que comer para 2, no por 2, que también es distinto, lo que comentábamos del buen y del bien, ¿no? Hay que comer para 2 y no por 2. Entonces se tiene que hacer también un plan alimenticio, ahí no son dietas, ¿sí? Ahí se tiene que hacer un plan alimenticio en base, pues como les decía, las características, necesidades, condicionantes y demás que presenta la mujer embarazada. También es importante el trimestre de embarazo, ¿sí? Cuando se inicia el trimestre, bueno, se recomienda alimentos ricos en ácido fólico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cuando el embarazo está más avanzado, pues ya hay alimentos que a lo mejor ya no le producen tanto beneficio como los ricos en ácido fólico en el primer trimestre, y ya al final, pues ya nada más sería pues, una alimentación adecuada, una alimentación saludable, una alimentación correcta, con esas 5 características, y es más que suficiente. ¿Alguien más? Aprovechen. Bueno, ahí tengo una duda. ¿Qué es más recomendable? ¿Hacer ejercicio para iniciar el día o para terminar el día? Perdón, no te escuché. ¿Qué es más recomendable? ¿Hacer ejercicio para iniciar el día o para terminar el día? El ejercicio es en base a tus necesidades y a tus condicionantes. Si tú tienes tiempo en la mañana, lo puedes hacer en la mañana. ¿Sí? Si lo tienes tiempo en la tarde, lo puedes hacer en la tarde. Lo importante es hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, no se trata de irse a matar al gimnasio. Ya les decía, 30 minutos de una caminata vigorosa es suficiente. A lo mejor de aquí a mi casa hago 30 minutos, pues me los camino en lugar de tomar la combi. Y a lo mejor, bueno, pues ya hago mis 30 minutos diarios de ejercicio, ¿no? Pero eso también va en base. Yo no te puedo decir, no, lo tienes que hacer en la tarde. En la tarde trabajo, ¿no? No, pues ya lo hago, ¿no? Pues no, porque me dijeron que en la tarde. Yo en la tarde pues estoy en el hospital. No, pues lo hago en la mañana, ¿no? O sea, es en base al estilo de vida que ustedes tienen y a los tiempos. Ustedes se tienen que organizar. El nutriólogo les va a decir, un plan de actividad, 30 minutos al día, de preferencia caminando, ¿no? Eso ya lo van a adecuar ustedes pues, a sus tiempos, a sus horarios. ¿Qué más? Una alteración, digamos, llevamos una dieta, ¿no? Y digamos que es cada 3 horas llevar una cierta porción de comida y, digamos, me la salto esa hora y lo como después tiene alguna alteración. Sí, por supuesto que sí. Los horarios son importantes, ¿sí? Los horarios son importantes, ¿por qué? Porque el organismo se acostumbra a recibir alimentos en cierta hora. Hay un método que es el del ayuno intermitente, no sé si lo han oído. Entonces, el del ayuno intermitente es una manera de bajar de peso. Es decir, por ejemplo, yo el último alimento que voy a consumir va a ser a las 6 de la tarde.
Y de ahí ya no voy a consumir nada hasta el otro día cuando me levante, desayuno. Entonces, esas 12, 14 o 16 horas que voy a tener sin alimento se llama ayuno intermitente. Y obviamente ayuda a que el organismo consuma la grasa que tenemos de más. ¿Por qué? Cuando el organismo deja de recibir alimento y dice, ¿sabes qué? Ya van, no sé, me tocaba ahorita a las 4 y no me dieron nada, ¿qué hace el organismo? Empieza a buscar. ¿Sí? ¿Y de dónde toma la energía? De la grasa. Entonces esa grasa la jala y la convierte en glucosa, ¿sí? A través de procesos de glucólisis y glucogénesis, etcétera, ¿no? Y glifólisis, etcétera, eso ya son otros asuntos. Pero entonces empieza a tomar la grasa y la baja. Cuando el ayuno intermitente es muy corto, es eso cuando el ayuno intermitente, ese se recomienda también hacerlo cuando quiere bajar de peso, pero también por temporadas no muy largas. Cuando el ayuno es muy corto, el organismo hace lo mismo, ¿sí? El organismo toma la grasa, por ejemplo, te tocaba comer a las 4 y no comiste por X o por Y. Y vas a comer a las 8, 4 horas después, porque es cuando tienes tiempo. Pero como el organismo ya sabe que va a comer a las 4 y no le das, ¿qué va a hacer? Lo mismo que en el ayuno intermitente. Empieza a buscar, toma grasa y la empieza a convertir en glucosa. Pero esa glucosa ya no le da tiempo de consumirla porque tú ya le metes. ¿Y qué pasa? Pues que esa glucosa pues, se vuelve a convertir en grasa. ¿Sí? Entonces sí hay una desregulación en el organismo cuando no se respetan los horarios. Por eso también una recomendación que hacen los nutriólogos es que los horarios sean muy estrictos, ¿sí? Que se respeten los horarios. A los que tú pongas, porque tampoco te dicen, no, tienes que comer a las 8, no man, yo a las 8 voy en la combi, ¿no? Entonces, bueno, a las 8:30 o a las 9, a la hora que tú ya puedes, ¿no? Yo te voy a decir 5 horas, ¿no? 3 comidas, 2 colaciones, que es lo que se recomienda. Tú ya comes tus horas. Entonces, 30 minutos de actividad, mañana, tarde, ¿no? Tú decides, ¿no? Eso es en base a ustedes. Sí, por si el nutriólogo no va a ser a las 8, pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, eso también, todo eso se tiene que adecuar al paciente. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? A través de esto, pues creo que no hay pregunta. Sin mayor preámbulo, pues no creo que aprendimos demasiado. Y si no, pues recordamos mucho otras cosas. Retomemos un estilo de vida saludable. Sobre todo tener esa disciplina que es la que nos cuesta más trabajo. Adecuarnos a esa disciplina. La fuerza de voluntad. Yo creo que